Sí, señor presidente. Número 17 en tablilla, se da cuenta del recurso de apelación número 246-2024. Se encuentra presente el investigado y a la vez va a subir su propia autodefensa, el doctor José Domingo Pérez. También se encuentra presente el representante del Ministerio Público, en este caso la doctora Alejandra María Cárdenas Ávila. También se encuentra presente la Procuraduría Pública en Delitos de Corrupción, en este caso el abogado Edwin Raúl Esteban Raimundo. ¿Cómo? A ver, bien. Edwin Raúl ¿ah? Esteban. Esteban. Correcto, doctor. ¿Esteban qué? Raimundo. Raimundo. Muy bien. Bien. Por derecho propio, hace uso de la palabra el doctor José Domingo Pérez Gómez. Lo escuchamos, señor doctor. Muy buenos días, honorable señor presidente de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, señores jueces supremos y señoras juezas supremas, integrantes de la misma sala, señora representante del Ministerio Público y señor representante de la Procuraduría. Me presento con el debido respeto, ejerciendo mi autodefensa en mi calidad de fiscal para sostener el recurso de apelación interpuesto, autorresolución 8 del 9 de julio del año pasado, dictado por el Juzgado Superior de Investigación Preparatoria, que declara infundada la solicitud de reexamen de la medida de levantamiento del secreto bancario, reserva tributaria y bursátil. Para una mejor presentación de mis argumentos, indico que en adelante me referiré a la medida de levantamiento del secreto bancario, reserva tributaria y bursátil como simplemente la medida. Y para conocimiento, indicar que la medida afecta a mis derechos constitucionales en el periodo comprendido del 15 de diciembre del 2011 al 10 de enero del 2024, es decir, años 2011 al 2024, aproximadamente 13 años. Atendiendo estos aspectos, señalo lo siguiente. Primero, identificación del problema. Se afectan mis derechos constitucionales sin respetar que el objeto de investigación fue delimitado por orden judicial como consecuencia de una tutela de derechos, en dos fundamentos. Primero, en el fundamento séptimo de la resolución impugnada, en el que la jueza superior se aparta de su propio criterio fijado anteriormente en la resolución 5 del 20 de junio del año pasado. Esta resolución 5 no fue impugnada, por lo tanto era firme el fundamento 5.1 de la citada resolución, que señalaba lo siguiente. Indica, existen nuevas circunstancias que establecen la necesidad de un cambio de la medida, al haber el Ministerio Público aclarado el marco temporal del objeto de investigación a la fecha de adquisición del vehículo BOT 554, esto es 8 de marzo del 2021. Y el fundamento octavo de la resolución impugnada, en el que la jueza superior reconoce esta delimitación del objeto de la investigación en la compra del vehículo del 8 de marzo del 2021 por $46,000. Pero esa nueva circunstancia ahora nos dice que no limita, no restringe que se afecten mis derechos constitucionales en la medida desde el año 2011 al año 2023. Y peor aún, no se pronuncia por el año 2024. Segundo, ¿cuál es el agravio denunciado? Alego en el recurso de apelación la vulneración a la tutela procesal efectiva y con ella al debido proceso en sus manifestaciones de haber afectado principios de razonabilidad y proporcionalidad. ¿Por qué? Primero, es incontrovertible que el objeto de investigación fue delimitado por el fiscal superior a la adquisición del vehículo el 8 de marzo del 2021 por $46,000. Segundo, es incontrovertible que esa delimitación del objeto de investigación es una nueva circunstancia para postular el reexamen. ¿Por qué? Porque cuando se dicta la medida con la resolución 1 del 19 de abril del año pasado, el objeto de investigación no estaba delimitado. Tanto así que había tutela de derechos, el fiscal superior, con disposiciones 14 del 3 de mayo del año pasado, 18 del 10 de junio del año pasado, recién delimitó el objeto de investigación. Es decir, un mes después de ordenarse se afecten mis derechos,
del 2011 al 2024, recién se delimita el objeto de investigación. Esta delimitación del objeto de investigación ha merecido pronunciamiento de esta honorable Sala Penal Permanente en el auto de vista apelación número 145-2024 Lima del 29 de octubre del año pasado, que en el fundamento 13º, página 8, se lee que los señores jueces supremos han señalado lo siguiente: el objeto de investigación se circunscribe a la adquisición del vehículo, auto que he acompañado al presente expediente con escrito del 23 de enero pasado. Tercero, entonces, ¿cuál es la controversia? Es la siguiente: si se pueden afectar mis derechos constitucionales desde el año 2011 hasta el año 2024 por un espacio temporal de 13 años, bajo la sola justificación que, porque soy fiscal provincial titular y por lo tanto, por ese hecho, ya soy sospechoso del delito de enriquecimiento ilícito, sin tomar en cuenta que el objeto de investigación fue delimitado. Y ese es el agravio denunciado. ¿Por qué? Porque la jueza superior, el 20 de junio del año pasado, me da la razón en una primera resolución. Ruego respetuosamente que los señores jueces supremos puedan leer el fundamento 5.1 de la resolución 5. Pero el 9 de julio del año pasado, con la resolución impugnada, la señora jueza superior cambia de criterio y señala que ahora debe investigarse todos mis años de fiscal provincial titular por el simple hecho de ser fiscal, sin tomar en cuenta que el objeto de investigación fue delimitado. Tercero, ¿cómo se ha infraccionado la norma jurídica? Se infracciona la tutela procesal efectiva, artículo 139, numeral 3 de la Constitución. ¿Por qué? Porque recurrí en tutela de derechos para que el fiscal superior delimite el objeto de investigación. En ese orden, los actos de investigación deberían ser pertinentes a ese objeto de investigación delimitado. Ahora bien, el órgano jurisdiccional ha reconocido en 2 instancias que el objeto de investigación solo es la adquisición del vehículo del 8 de marzo del 2021 por $46,000. Ustedes, honorables jueces supremos, lo ratificaron así en el auto de apelación 145-2024 Lima, antes mencionado. Por tanto, se afecta a la tutela procesal efectiva. ¿Por qué? Porque si obtuve amparo en la tutela de derechos y se delimitó el objeto de investigación, entonces la medida debería ser reexaminada bajo esta nueva circunstancia, es decir, de la delimitación del objeto de investigación. Y con esto lleva a la siguiente norma jurídica infraccionada. Se ha afectado el artículo 203, numeral 1 del Código Procesal Penal, al debido proceso en sus manifestaciones materiales de razonabilidad y proporcionalidad, porque no me dan razones por qué se afectan mis derechos constitucionales en el 2001, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, que son años anteriores a la adquisición del vehículo que fue en el 2021. Pregunto, ¿qué información se quiere obtener de años como el 2011, el 2012, 2013, tan distantes al año 2021? ¿Acaso no tengo la capacidad económica como fiscal provincial titular para adquirir un vehículo? Tampoco me dan razones por qué se afectan mis derechos constitucionales en los años 2022, 2023, 2024, que son años posteriores a la adquisición. Pregunto, si el vehículo se adquiere en el 2021, ¿cuál es la información que se desea obtener de los siguientes años a la adquisición? En suma, no hay norma que señale que el fiscal que adquiere un vehículo ya es sospechoso de delito de enriquecimiento ilícito y por tanto se le debe afectar sus derechos constitucionales sin hacer un examen de proporcionalidad de la medida de acuerdo al objeto de investigación delimitado. Señor presidente, con todo respeto, usted podrá preguntar a la representante del Ministerio Público por qué se afectan mis derechos constitucionales en los años, por ejemplo, 2011, 2012, 2013, si el Ministerio Público a ustedes en audiencia del auto de apelación 145-2024 antes referido, les indicó que no era objeto de investigación los hechos de los años 2011, 2012, 2013, que fueron materia ya de investigación en la carpeta 283-2013, que ya fue archivada. Según ustedes dejaron constancia así en el fundamento 14º del auto mencionado. No habrá respuesta de la representante del Ministerio Público porque indicará que solamente soy sospechoso por el hecho de ser fiscal y por eso debe investigarse sin límite. Voy concluyendo. No me resisto, no me opongo a que se
se me investigue. Seguramente la representante del Ministerio Público señalará que me han sometido un peritaje de desbalance patrimonial del año 2011 al año 2023 durante mis 13 años en el ejercicio del cargo de fiscal provincial titular, pero yo debo decir en mi defensa, fue un peritaje plagado de severas irregularidades sin que se evalúen debidamente mis observaciones. Todo eso es objeto de otro recurso. A pesar de eso, debo señalar que el peritaje de 13 años siempre establece que mis ingresos son mayores a mis egresos, por lo tanto no hay desbalance. Eso también será ejercido en la vía correspondiente. Lo que reclamo en este incidente es que se han afectado mis derechos constitucionales y debe reexaminarse la medida según el objeto de investigación delimitado. Finalmente, mi petitorio, solicito se revoque la resolución impugnada y se dicte la resolución judicial que ampare el reexamen y cese la afectación de mis derechos constitucionales del 2011 al 2019 y del 2022 al 2024. Gracias por haberme escuchado. Muchas gracias. Tiene el uso de la palabra la doctora Alejandra María Cárdenas Ávila del Ministerio Público. Señora doctora, tiene el uso de la palabra. Gracias, señor juez supremo. Buenos días a los concurrentes. El Ministerio Público, concretamente esta Fiscalía Suprema, concuerda con el investigado cuando ejerce su autodefensa y afirma que toda medida de búsqueda de pruebas debe dictarse conforme a los principios de proporcionalidad y razonabilidad. Sin embargo, nuestra postura es contraria a su recurso de apelación formulado contra resolución número 08 del 9 de julio del 2024 sobre la medida, como ya ha venido a destacar el investigado, por vulneración al debido proceso en su manifestación del principio de proporcionalidad y razonabilidad y tutela procesal efectiva, a fin de que cese la afectación de sus derechos de los datos obtenidos entre el periodo del 15 de diciembre del 2011 al 31 de diciembre del 2019 y del 1 de enero del 2020 al 10 de junio del 2024. Cabe precisar, señores jueces supremos, que esta Fiscalía Suprema también ha realizado un examen de actuados para verificar si efectivamente se vulneran o no los derechos del investigado. Sin embargo, concluimos de que la resolución judicial emitida se encuentra con arreglo no solo de la Constitución, artículo 41, que obliga a todo funcionario público a declarar los ingresos recibidos desde que asume el rol, posición o, si se quiere, la propia función pública, sino además de la descripción del tipo delictivo del artículo 401 del Código Penal que sanciona al funcionario servidor público que, abusando de su cargo, incrementa ilícitamente su patrimonio respecto de sus ingresos. Como todos sabemos, los que estamos en esta sala, pero tenemos que señalarlo, es que existe, de acuerdo al tercer párrafo del artículo 401, una regla de probanza, que es que existe indicio de enriquecimiento ilícito cuando el aumento del patrimonio o del gasto económico en consideración a su declaración jurada de bienes y rentas es notariamente superior. En consecuencia, señores jueces supremos, ya también la doctrina ha señalado en una reciente casación, la 1789-2023, que la naturaleza del enriquecimiento ilícito es, primero, un delito especial de posición institucionalizada y dos, un delito permanente. En base a la permanencia de la naturaleza de este delito, es que la investigación no puede ceñirse al acto exterior de riqueza, la compra de la camioneta, que fue el dato de inicio para la investigación, y así lo dice la propia Corte Suprema en el fundamento 14º. Hay que leer las cosas con tranquilidad. En el fundamento 14º, la sala, al revisar la apelación de la tutela de derechos, dice claramente que la compra de la camioneta es el dato que da inicio a la investigación. No es el objeto de la investigación, porque en un enriquecimiento ilícito, por la propia naturaleza del delito, no puede investigarse solo un acto exterior de riqueza. Se tiene que investigar el estatus, la posición institucionalizada y el incremento del patrimonio durante ese estatus. Y es más, señores jueces supremos, esto no solo es razonable y proporcional, sino además es lógico desde el desde el razonamiento probatorio. ¿Por qué? Porque razonablemente un funcionario público, todos estamos sometidos a investigación,
producto del ahorro de años de nuestra función y de sacrificios que hemos podido tener, podemos tal vez en 10, 20 años comprarnos una camioneta. Y si ceñimos la investigación a solo un periodo determinado, más bien, si no se trata de un incremento ilícito, estaríamos perjudicando al investigado. En consecuencia, es desacertado desde el punto de vista dogmático, lógico e inclusive lesivo a los propios derechos del investigado el planteamiento del impugnante de limitar o restringir el periodo de indagación patrimonial a una unidad de tiempo, que es la fecha del signo exterior de riqueza, que es la camioneta marca Volvo de placa VOE 554. De admitir la posición del investigado se lesionaría, más bien al revés, el derecho de probar del Ministerio Público y alcanzar la veritas delicti, que es la función del Ministerio Público en cualquier proceso. Con eso hemos concluido, señores. Muchas gracias. El representante del Ministerio Público, perdón, de la Procuraduría Pública. Señor presidente, muy buenos días. Señores jueces supremos, señora fiscal, señor José Domingo Pérez. Nuestra posición por parte de la Procuraduría coincide plenamente con la que ha presentado la señora fiscal, toda vez de que en este caso en concreto, partiendo de la adquisición del vehículo de alta gama a un costo de $46,000, en efecto, tiene que analizarse partiendo conforme lo ha hecho la fundamentación jurídica de la resolución 8, ya que los hechos, señores magistrados, nos dicen de que todo funcionario público, dentro de sus declaraciones juradas, tiene que declarar claramente cuáles son los ingresos que tiene para poder adquirir no solamente un simple vehículo, sino vamos a que es un vehículo de alta gama y que es muy costoso y que no prácticamente cualquier funcionario pudiera adquirirlo. Sin embargo, este periodo en el que se tiene que practicar la pericia, la medida de levantamiento para poder finalizar fundamentalmente si existe o no existiría este desbalance patrimonial, va a aclarar y verificar de que los hechos con mayor transparencia puedan darse para que tenga mayor asidero la investigación fiscal. Desde la Procuraduría también postulamos en respaldo a que se haga una investigación mucho más clara y transparente respecto a los hechos que han sido precisados. Muchas gracias, señoría. Una pregunta quiero formular al doctor Domingo Pérez sobre un dato de hecho. La adquisición de la camioneta, ¿no? De la camioneta en cuestión se realizó ¿qué día? Y si se pagó al contado o se está pagando a plazos. No, se pagó al contado con la transferencia de 2 vehículos, tanto de mi esposa y mío, el 8 de marzo del 2021, como el propio señor fiscal lo reconoce en las disposiciones que delimitan el objeto de la investigación. Quiero fijar el marco porque no es que usted siga pagando, sino que ya pagó y el pago se hizo cuando se adquirió al contado, que esa es la fecha en la que se indicó, es el marco de referencia de un delito de lavado de enriquecimiento ilícito. Pero lo importante también, quiero preguntar al doctor Domingo Pérez, es una investigación que ya se hizo y que el señor fiscal de la Nación de ese entonces, creo que es del año 2013, ¿no? Exacto. Declaró que no había lugar a la formalización de investigación preparatoria. Y en esta investigación, si uno revisa la resolución, el texto, aquí aparece de que incluso hubo información bancaria relevante, porque hay informe de la SBS, ¿no? Exacto. Que esa culminó hasta el año 2013. Exacto. Si mal no me acuerdo, ¿no? Exacto. ¿Es así eso como dato de hecho objetivo, doctor Pérez? ¿Es así? Exacto. Ustedes casualmente les he acompañado el auto
en que confirman el objeto de limitación y hacen mención a esa disposición de archivo del año 2013 en el que el señor fiscal de la Nación de aquel entonces archiva la investigación correspondiente a los años 2011, 2012, 2013. La delimitación del objeto de la investigación para este caso fue fijada en ese marco temporal por el señor fiscal superior con las disposiciones 14 y 18. Lo tengo clarito, eso está claro, está además la disposición 14, está la resolución de esta sala que refleja el marco general, que hace mención a que el dato que determinó este proceso, esta investigación preliminar, es casualmente la adquisición del vehículo. ¿Correcto? Eso está bien. Ahora, le pregunto a la doctora Cárdenas, ¿por qué? Si ha comprendido la investigación por el mismo delito, ¿no? Un lavado de activos, que revisa una historia de la persona como funcionario público, y ha comprendido hasta el 2013. ¿Por qué ahora se quiere realizar actos de investigación restrictivos de derechos a partir del 2011? ¿Y por qué se quiere extender más allá del 2000, de la fecha en que se pagó al contado ese vehículo? Sí, señor juez supremo, efectivamente, lo que pasa es que ha habido un reexamen, es decir, un reexamen Sí. del primer archivo. Esto es lo Entonces, que... No, del primer archivo, perdón, del primer archivo. Del 2013, un reexamen. ¿Reexamen de la resolución del fiscal de la Nación? No, señor juez supremo. Bueno, sí, yo sé que este es un segundo reexamen. Esto no Así está en es. discusión, no está en discusión. Lo que Ahora, pregunto es cómo se comprende. Desde el 2011, por la naturaleza del delito, tal como lo hemos indicado, señor juez supremo, porque desde que él asume el estatus de funcionario público, es el 2011 y hasta el 2024, para verificar que los ingresos que señala el señor investigado sean producto de esta actividad funcional, ¿no? Y no de otros. Entendí. Según la posición de la Fiscalía. Doctor Esteban, ¿alguna indicación sobre este punto? Ninguna, su señoría. Doctor Pérez Gómez, ¿alguna indicación sobre este punto? Sí, señor presidente, gracias. Contradecir lo que dice la señora representante del Ministerio Público, no ha habido ningún reexamen a la carpeta fiscal 283-2013. Ruego, por favor, que se tome en cuenta el fundamento 14º del auto del recurso de apelación 145-2024, último emitido por esta honorable Sala Suprema. Gracias. Muy bien, entonces tenemos que decidir el marco del tiempo que debe abarcar esta medida de levantamiento, secreto bancario, reserva tributaria y bursátil. Solamente tenemos que definir cuál es el tiempo. ¿Correcto? Muy bien. Tratándose de la alteración de un auto, la causa queda al voto, resolveremos inmediatamente. Muchas gracias, buenos días. Gracias, miso.